En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Sí. Señor secretario, la cuenta. Gracias, presidente. A la Secretaría han llegado los siguientes documentos. En primer lugar, se ha hecho presente la urgencia calificada de suma al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta. Este se dio cuenta en sala el 15, así es que tendría plazo venciendo para el día 30. Luego, con fecha 14 de octubre del 2025 han ingresado los siguientes asuntos. Primero, un proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la Ley General de Bancos con el objeto de establecer una excepción al secreto y la reserva bancaria respecto de las autoridades que se indica. Boletín 14.955-03. Este proyecto fue inicialmente tratado por la Comisión de Economía y luego dirigido a esta comisión. Enseguida, un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que viene de la Cámara de Diputados, claro, que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud. Boletín 17.424-25. Y por último, se ha recibido un documento de la Fundación Mamitas del Plomo que expone las principales problemáticas medioambientales y sanitarias que han afectado a la comunidad de Arica, así como propuestas concretas para avanzar en soluciones integrales. Cuando sesionamos en Arica, se tomó el acuerdo de hacer llegar este documento también a la Comisión de Relaciones Exteriores y ya fue remitido. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Gracias, señor secretario. En primer lugar, queremos darle la bienvenida al señor ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, y a la subsecretaria Carolina Leitao, y a todos los asesores y visitas que en el día de hoy nos acompañan. Yo voy a, ¿cómo se dice?, a reemplazar al senador Durana, que viene un ratito más, que está en la Cámara de Diputados. Bueno, la tabla de hoy día, de acuerdo a lo que conversamos la última sesión, la tabla de hoy día es para analizar el texto definitivo del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades y otros cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Y continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales. Ese es el segundo proyecto y obviamente lo votaríamos en el caso que terminemos de analizar el texto definitivo del proyecto de ley de seguridad municipal. Con respecto a esto, me gustaría señalar de que este proyecto ya fue aprobado en esta comisión, pero lo que no se hizo fue el despacho. Por lo tanto, cualquier modificación que hubiese, tendría que haber unanimidad de los miembros de la comisión para hacer las correcciones o modificaciones que se requerirían para este proyecto. Así que yo, en primer lugar, le ofrezco la palabra al Ejecutivo o... Secretario, ¿por qué no nos indica usted cuál va a ser el procedimiento de esta tramitación final? Gracias, señor presidente. A la Secretaría se le ha solicitado preparar un texto que recogiera todas las indicaciones que ya habían sido aprobadas, asimismo corregir algunos aspectos formales que podían contener error. El mismo fue remitido a todos los señores senadores y sus parlamentarios el día jueves pasado. También al Ejecutivo se lo remitió para estos fines y trataré de ir haciendo un resumen
sintético porque son variados los cambios, ¿no? Y para ello, en la carpeta de sus señorías se hizo un comparado que es más breve que el otro, porque ya no contiene las indicaciones, simplemente el texto aprobado en general y el texto que habría quedado despachado por esta comisión. Agregar que, perdón. ¿Qué es lo que es más fácil? Que primero nos indique el Ejecutivo. ¿Qué es lo que es más fácil? Que primero nos indique el Ejecutivo cuáles son las preocupaciones con respecto a lo que se debiese modificar o se debiese reemplazar en cuanto a la redacción, porque tengo entendido que esto es más bien de redacción. Le ofrecemos en primer lugar al ministro y después a la subsecretaria. O como quiera usted, ministro. Ya. Señor presidente, por su intermedio, simplemente para explicar una cuestión metodológica, el Ejecutivo recibió el texto comparado y en general está considerado adecuado y correcto. Sin embargo, producto de ese comparado se consideró que existían algunos aspectos formales que vuestra señoría es conveniente que tengan conocimiento para efecto de la adopción de la medida respectiva. Si usted lo permite, señor presidente, la subsecretaria Leitao y su equipo trabajaron en la minuta destinada al efecto. Sí, ¿tiene la minuta del Ejecutivo acá? Ya. Entonces tiene la palabra la subsecretaria Leitao. Gracias, presidente. Sí, efectivamente. Yo lo que le pediría es que cuando de los temas que ustedes consideren pertinentes nos vayan indicando el número de hoja y a qué artículo se refiere. Ya. En el caso de las observaciones que nosotros podemos hacer y que son, o sea, como dijo el ministro, compartimos aquellas cosas que la Secretaría incluyó en los cambios, modificaciones más bien adecuatorias o respecto del texto, solo nos quedaron algunas que creemos que son importantes que se consideren. En primer lugar, que son adecuaciones de redacción, presidente. En primer lugar, en el caso del artículo 8, que es la página 5, donde aparece requisitos de las directoras y los directores de seguridad pública. La persona que sea designada como director o directora de seguridad pública comunal deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 bis de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado fue fijado por decreto de ley número 1/2006 del Ministerio del Interior y dice, y al menos de un curso de especialidad en seguridad y materias afines cuando la comuna cuente con más de 85.000 habitantes, aquellos casos señalados en el artículo 12 de esta ley. Y lo que nosotros estamos proponiendo es intercalar en ese espacio un tema de redacción, borrar y al menos de, y ponerle contar con un curso de especialidad en seguridad y materias afines cuando la comuna cuente con más de 85.000 habitantes y en todo caso cumplir aquello señalado en el artículo 12 de la ley. O sea, una adecuación más bien de redacción que estamos proponiendo. En el caso del artículo 12, letra D, que es la... Sí. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Vamos viéndolo punto por punto y yo voy a pedir la unanimidad para cada modificación. Unanimidad para que podamos hacer los cambios. Porque yo le explicaba que esto ya fue votado, no ha sido despachado y para poder nosotros hacer algún cambio de redacción se requiere digamos, por la unanimidad para esos efectos, ¿no? Pero por cada una de las modificaciones. Y como esta es una cosa más simple, entonces... Muy brevemente, saludar al Ejecutivo, al Ministro, a la Subsecretaria. Aquí se ha hecho un trabajo bien en equipo, presidente, sobre todos estos puntos. También agradecerle a la Secretaría el trabajo que han hecho en cuanto a la revisión. Y lo que yo me atrevo a proponer, si les parece, presidente, es que esto se lo pudiéramos entregar
a los asesores que han estado trabajando y que lo revisaran y pudiéramos invertir el orden y pasar a lo mejor al punto 3. Mientras tanto, porque si no vamos a ir votando uno a uno, no sé, porque si está pidiendo la unanimidad, Son muy poquitos, son 4 puntos. 5 puntos. Son Sí, 4 puntos. no, pues no lo revisaron los equipos. A mí no me lo senadora, mandaron. ¿los equipos revisaron esto? No, Ah, ya, por eso entiendo, digo ya. que nosotros ahora nos estamos enterando de estas modificaciones y yo lo lamento, porque si las hubiera mandado ayer yo no habría tenido problema en leerlas en la noche. Sí, pero yo, como son de 4, redacción, no como son 4 y no, sí, como son 4, Mandaron el viernes. senadora, yo le encuentro razón lo que usted está diciendo, pero son solamente 4, no más. Y en segundo lugar, nosotros tenemos el tema de plaga en segundo lugar. Y para eso fueron citas. Y en el tercer lugar el otro proyecto. Ahora tengo entendido que el segundo proyecto, ahora yo no tengo ningún problema, siempre que podamos prorrogar por 15 minutos más después, para ver el proyecto que quiere usted. Eso no, Presidente, perdone, yo no tengo interés en que ver ni el tercero, tengo interés en que se vea la tabla. Lo único que nosotros estábamos citados hoy día para aprobar algo que tomamos acuerdo y que solamente requería una revisión formal de la Secretaría. ¿O no? no, no, es que para que sean Entonces, con si esa vienen, actitud, yo no puedo votar, presidente. pero es que no hay pide la votación, unanimidad. senadora. ¿Usted está pidiendo la unanimidad? No, para no, esto? lo que yo estoy hablando es que si hay unanimidad, podamos que esas modificaciones que quiere hacer el Ejecutivo las podamos no aprobar, sino que integrar, porque esto ya está votado. Eso O sea, es lo que no digo puede yo. cambiar, el, digamos, el origen del proyecto. Claro, es ajustar la ¿Y redacción. cómo vamos a revisar eso en tan poquito tiempo? Pero si son 4. Que las expliquen entonces. Bueno, por eso que estamos explicando y por eso que yo ofrecí, si había acuerdo en esta, le voy a ver que la repita, y la vamos despachando rápidamente. Ustedes saben que yo despacho luego las cosas. Si la mandaron, pero el viernes. Es que ¿sabes lo que pasa? De repente llegó se el envía al viernes correo el- institucional. El texto definitivo llegó el Ministro, viernes. ministro, Entonces, tiene la palabra el ministro, Sí. subsecretaria. Sí, sí. Subsecretaria, y va a hablar el ministro. Si me permite, para que corte. Por su intermedio, señor presidente, creo conveniente aclarar un par de cosas a la senadora. En primer lugar, el texto fue enviado el día viernes y el Ejecutivo reaccionó rápidamente. En segundo lugar, simplemente su lectura, las 4 adecuaciones de redacción que está haciendo el Ejecutivo es para que el proyecto de ley, que ha sido ampliamente discutido, no carezca de errores de referencia simplemente. O sea, por ejemplo, en la primera es que la ley de municipalidad esté hecha la referencia tal cual como corresponde. En la segunda, que la referencia a la ley de violencia intrafamiliar sea realizada en los términos. O sea, no existe ningún aspecto que tenga que ver con cuestiones de fondo en que estén adecuados, sino que simplemente de referencia normativa con el propósito de que este proyecto sea despachado sin ningún tipo de inconveniente de referencia formal. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Ya, yo le pediría entonces para que vayamos llegando a acuerdo. Llegando. a ver, la primera Ya. entonces será aquella del artículo 8 y que es la que tiene esa referencia de la redacción respecto del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio del Interior y que es cambiar, borrar y al menos de, y cambiarlo por contar con y luego de 85.000 habitantes y en todo caso cumplir aquello señalado en el artículo 12 de la ley que como señalaba el ministro son adecuaciones más bien de redacción para que quede, digamos, con la referencia adecuada. En el artículo 12 es solo eliminar en la letra D, que tiene una doble referencia, nomás porque dice de acuerdo con la ley 20.066 de violencia intrafamiliar, porque dice que establece ley de violencia intrafamiliar, es un tema de redacción y es borrarle que establece ley y que quede de violencia intrafamiliar, o sea, solo eliminar eso. En el caso de... el artículo 19, anda diciéndome la página para que... En el artículo 19, la letra B dice la forma de ejecución de las actividades referidas, página 13,
de las actividades en coherencia con lo dispuesto en él, y dice inciso tercero de él, y debiera decir artículo 37, y eso es porque se readecuaron los artículos y en el fondo ya no está en el inciso tercero, está en el artículo 37. Este habla justamente en el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Luego, este es el cambio que es un tema de concepto más bien jurídico que es importante poner, y es que en el artículo 34, en la página 23... ¿Puedo, Sí. para no interrumpirla después? A mí me gustaría que nos pudiese explicar bien con respecto a esta modificación, por decirlo así, la modificación del concepto incautación eso. por el decomiso. Sí, es muy sí. importante el detalle sobre eso. Sí. Tiene la palabra, subsecretario. Lo que ocurre, presidente, es que en el caso de la incautación es una definición que se refiere a una medida provisional y cautelar, y que justamente busca asegurar un bien mientras se investiga un delito o hasta que haya una resolución judicial. Y no implica la pérdida de propiedad aún, y el bien es retenido temporalmente. Entonces, y lo ordena el juez o el Ministerio Público en su caso, y por lo tanto, no sé, un ejemplo, la incautación de computadores en una investigación por fraude, por ejemplo. Entonces, en el caso del decomiso, es una definición, es una sanción o consecuencia legal que es definitiva y que tiene obviamente por finalidad privar del bien relacionado con un delito, y en este caso instrumento, efecto, ganancia, implica pérdida de propiedad a favor del Estado y, por ejemplo, el tema de decomiso de drogas, dinero, vehículos usados en el narcotráfico. Y en este caso, nosotros creemos que el concepto correcto, digamos, no es incautación, sino que es decomiso. Y esto se condice además con el proyecto de ley que se acaba de aprobar en la Cámara a propósito de decomiso de bienes de comercio, digamos, ilegal, donde también obviamente estamos ocupando el mismo concepto. Ese sí es como el de fondo, en realidad no es sino que más bien cambiar la palabra, porque la correcta es decomiso, no incautación. Y la penúltima, solo es sugerir que en el artículo 44, en la página, página 29, en todos los artículos en general, cuando se refiere a un tema nuevo, se le pone un título. Y era sugerirle que en este caso no le cambia nada, dice transferencia de recursos para el financiamiento de elementos defensivos y de protección personal, que se le pusiera ese título, porque en la práctica no tiene título, y todos en general tienen un título cuando se refiere a un tema nuevo. Y que al final de ese mismo artículo dice de conformidad con el artículo 53 y debiera ser 61. Ese. Y por último, sí, en el... Sí, no, son en el artículo 49, queda uno, sí, de la certificación, en el artículo 49, en la página 32, al final, en el segundo inciso, sí, inciso segundo, cuando habla del reglamento, dice: el reglamento establecerá los contenidos, la actualización de estos, modalidades, duración, y faltó agregar la palabra certificación y especializaciones de los distintos programas de capacitación, porque no habla de la certificación. Ahora, es como más bien para que quede bien y completa todo el proceso de capacitación, porque no habla de la certificación, pero es algo menor, pero que quedaría mejor si se incluyera la palabra certificación. En el caso en el literal P del artículo 63, sí. Sí, certificación, pero es una sugerencia porque en realidad es una palabra que falta en el proceso de capacitación y que quedaría mejor si se agrega también la palabra certificación. Puede que no es... En el caso del literal P del artículo 63, en la página 47, en la letra C, dice: agréganse los siguientes párrafos tercero, cuarto, quinto, y hay que borrar y
coma, sexto y agregar y séptimo. O sea, que es porque había un párrafo nuevo. Entonces, por lo tanto, habría que agregar y séptimo. Y por último, en la letra C, en el inciso séptimo, que dice un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad, del Ministerio del Interior, perdón, debiera decir un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad Pública. Esos son los cambios que estamos sugiriendo. Ya, mira, aquí el secretario tiene dos que le voy a dejar la palabra a él, que eso requeriría abrir proceso de indicaciones. Y las otras dos, sí, es que vamos por partes. Pero yo haría lo siguiente, para que vayamos despachando. En el artículo 8 que se ha modificado, que ese es un tema de redacción, ¿habría acuerdo? Ya, ¿estamos de acuerdo en eso? Ya, ok. Ya, nos vamos al... ¿El 12 donde usted tiene...? Ya, sí. Este estaríamos de acuerdo. Sí. Este sería el 12 de redacción. ¿Habría acuerdo? Ok. Ahora le voy a dar la palabra al secretario para que el secretario les explique lo que requeriría abrir por unanimidad, digamos, para poder incluir esto, porque se estaría apartando del proyecto, abrir periodo de indicaciones, ¿no es cierto? ¿El 19 también? Sí. ¿Está de acuerdo? Ya. Ya. Exacto. Ya. ¿Habría acuerdo para ello? Senador Piu, ¿tendría acuerdo? No, son de redacción nomás. Ya. No. Sí. Ya. Secretario, ¿por qué no nos explica uno por uno para que vayamos conversando uno por uno? Sí, las explicaciones que se han entregado son bastante profundas y podrían ser recogidas por sus señorías si así lo estiman. Pero lo que es claro es que reemplazar incautación y el concepto de decomiso no es un ajuste de redacción, es un cambio mayor, o sea, de fondo, quiero decir, significan cosas distintas en ámbitos legales distintos. Entonces, para eso sí se requeriría que esa norma que ya fue aprobada se reabra su debate, que ustedes lo acuerden reabrir, y luego de eso votar el texto que está proponiendo el Ejecutivo. Ya. Ese sería el primer caso, que recae sobre el artículo 34. El segundo, vamos por caso. Caso a caso. Por caso a caso. Y si se queda una votación más. Pero eso modifica, se aparta del proyecto, ¿no? Ya, ok. Ya, ok. Ministro... Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo hace esa observación simplemente porque entiende que esta comisión, cuando discutió esta norma, siempre estaba hablando de decomiso, no incautación. No es que en estos momentos nosotros estemos diciendo que cambie, sino que nosotros entendemos que la discusión durante la tramitación de este proyecto en esta comisión, vuestras señorías, cuando se referían a esta norma, se estaban refiriendo a decomiso. Eso nada más, señor presidente. Senador Piu. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que está incautación porque hablamos de incautación. O sea, en la práctica el debate en su minuto y la votación se hizo con respecto a eso. Lo que tenemos que ver es si efectivamente es lo que corresponde o no. Esto es abrir, porque ya esto está votado. Y por lo pronto la incautación es lo previo a que se ejecuten las acciones que corresponden, y si eso termina finalmente en un decomiso, también es. O sea, no es que se le genere algo perjudicial, lo que se está dando es un debido proceso a aquellas cosas que pueden ocurrir.
solo para tenerlo claro, o sea, debatimos sobre incautación, ese fue en su momento. Senadora, Presidente, muchas gracias. Yo entiendo la diferencia entre decomiso e incautación. Tiene efectos distintos y quisiera que el Ejecutivo nos pudiera señalar cuál es la situación respecto de la misma situación si el funcionario que obra es Carabineros de Chile. Me explico. Una señora que vende jugo de naranja en la calle tiene un carrito de supermercado con jugo. ¿Qué ocurre si Carabineros incauta y qué ocurre si en este caso los funcionarios municipales incautan? Porque aquí lo que me parece a mí que estamos buscando efectos de decomiso que en definitiva significan privar de la propiedad de la mercancía en el acto. Y no sé si eso ocurre con Carabineros, porque a lo mejor, por eso pido que me aclaren cuál es la situación respecto de Carabineros y cuál sería la de los funcionarios municipales. sí, sería bueno explicar, ¿Carabinero puede o no puede? Un poco lo que ha señalado la senadora Bodanovich. Tiene usted la palabra, subsecretaria. A ver, esta facultad ya existe, y Carabineros la puede ejercer. Los funcionarios municipales son aquellos que están limitados de ejercer esta acción. Ahora bien, en la ley de tránsito sí está hoy día regulado esto, tanto Carabineros como los fiscalizadores del MOP también pueden hacerlo. Y lo que se hizo en el fondo, de hecho en el otro proyecto, fue asimilar esa norma, pero en realidad siempre se pensó, o sea, en el tema del decomiso, porque la incautación, como expliqué antes, es con orden judicial y por lo tanto lo que siempre se buscó en esta norma era justamente que era agilizar la labor. Igual esto viene en otra norma digamos, en la Ley de Comercio Ilícito que se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados, pero queríamos obviamente que quedara de la misma manera, porque si no... Lo que va a ocurrir es que en este caso, lo que ocurriría es que si se mantiene incautación, claro, en este proyecto no quedarían facultados para decomisar los funcionarios municipales, porque en la práctica solo lo podrían hacer por orden judicial. Y como explicó el ministro, efectivamente siempre se ha pensado en esa facultad de los municipales de decomisar. ¿Cómo? Senadora Bodanovich. Perdonen, pero si fuera así, como señala la subsecretaria, no estarían las bodegas municipales llenas de carritos de estos de supermercados, porque finalmente yo no quiero defender lo indefendible, pero ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que le vamos a dar una facultad a los fiscalizadores de decomisar. ¿Cómo va a operar eso? Por eso que esto no es una adecuación simplemente de texto, es una adecuación de fondo, que tiene que ver con cómo va a funcionar en la práctica. Va el inspector municipal, porque los inspectores municipales lo que hacen es fiscalizar y pasar partes. Esa es la función que tienen hasta ahora, ¿cierto? En general, los inspectores, los fiscalizadores. Y los carritos estos se incautan por normas sanitarias, además, ¿cierto? Porque no están cumpliendo con las normas de sanidad. Entonces, se incautan. Después la persona va, paga el parte y recupera la especie. Entonces, ¿cómo va a ser en la práctica aquí? Porque se decomisan, se pierde la propiedad sobre esos bienes, podemos estar de acuerdo en eso. Yo no estoy defendiendo aquello, sino estoy pensando procesalmente en que no hay ninguna norma procesal, ningún debido proceso, no hay una autorización judicial. En el fondo, por habilitación legal, le entregamos al fiscalizador más facultades que las que tienen hoy día los propios carabineros, porque los carabineros no pueden hacer eso. Señor presidente, por su intermedio, como esta es una discusión que tiene un fondo y que además está en el proyecto de ley de comercio ilícito, que además vuestras señorías van a conocer porque ya ha sido despachado por la Cámara de Diputados, y en atención al argumento y con el propósito de no retrasar la tramitación de este proyecto, que esencialmente estamos haciendo adecuaciones formales, lo relevante es dejar esa discusión de incautación y decomiso para el proyecto de comercio ilícito que vuestras señorías igualmente van a conocer en las próximas semanas porque ya se despachó por la Cámara. Por lo tanto, el Ejecutivo va a retirar esta modificación.
A ver, ustedes me dieron la unanimidad para abrir indicaciones, ¿ok? Cuando yo la pedí. Ahora requiere que votemos nomás. Ah, usted está retirando, ok. Entonces no tenemos que hacer ninguna votación. Sobre esta materia no se haría porque el gobierno retira su inquietud. Ok. Vamos al otro, quedan dos más rápidamente para que podamos ver el otro proyecto. Secretario. Gracias, presidente. Insisto, para evitar confusión, yo solamente me refiero al aspecto formal de si lo que se está proponiendo es simplemente un ajuste de redacción o si es algo más que eso. En el caso del artículo 49, por las razones que ya nos... No, 44 o 49. Ah, no, el del 44 es de referencia, no habría problema. El de 49 trae un problema. Ya, a ver, pero para que vayamos avanzando, el artículo 44 solamente de redacción, ¿habría acuerdo? Sí, de ok, referencia de acuerdo. no, sí. El otro es el que incorpora el concepto de certificación. El reglamento establecerá los contenidos, la actualización de estos, modalidades de duración, certificación y especializaciones de los distintos programas de capacitación. Incorpora un concepto adicional, no es simplemente una adecuación de tipo formal y por eso, en caso de que la comisión esté disponible a aceptar la incorporación de eso, requeriría la reapertura del debate y que voten el término que propone el Ejecutivo incorporar en relación a este artículo. ¿Habría acuerdo para abrir indicaciones? ¿Habría acuerdo para abrir indicaciones por unanimidad? Ok. Entonces, se vota. ¿Habría acuerdo unánime? Ok. Entonces, eso es por unanimidad. Vamos a tener que hacer lo mismo con otro. Ya, y tenemos que hacer exactamente lo mismo con... En redacción, le voy a pedir al secretario también otra situación similar que se da. Secretario. Sí, en la última página de la minuta que hizo llegar el Ejecutivo, que en nuestro concepto, el texto aprobado en general por la sala hace una referencia al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Nosotros habíamos corregido eliminando Seguridad Pública porque actualmente el Ministerio se llama solo Ministerio del Interior. Entiendo que el Ejecutivo propone que obviamente sea el Ministerio de Seguridad Pública, pero en mi concepto no veo objeciones, nada. Es formal, es decir, no es un cambio de palabra, es un cambio de ministerio. O sea, es otro órgano público, se está haciendo referencia de Ministerio del Interior a otro órgano público que se llama Ministerio de Seguridad Pública. No estamos reemplazando unas palabras que no traen un efecto y por eso es que se requeriría, igual que en el caso anterior, una reapertura y la aprobación, bueno, según el criterio de ustedes. Efectivamente, se está hablando de un cambio de ministerio, pero mire, más vale que haya certeza, pero yo no veo que haya ningún problema, salvo porque tenemos que abrir indicaciones y votarlo. Ministro. Muchas gracias. Entendiendo las observaciones que ha hecho el secretario por su intermedio, señor presidente, simplemente recordar que las materias que están reguladas en este proyecto de ley están asociadas al Ministerio de Seguridad Pública. Este proyecto se votó antes que se creara el Ministerio. Y para la tranquilidad de vuestras señorías, el artículo 7º transitorio de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública precisamente señala que en este tipo de materia el sucesor legal es el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, en estricto rigor, efectivamente es un cambio de ministerio, pero está en el sentido de las adecuaciones que vuestras señorías han hecho en materia de seguridad pública. Nada más, señor presidente. Usted. Ya. Desde esa perspectiva de lo que usted ha planteado, ¿no se da por hecho?
¿Por qué tendríamos que abrir indicaciones para votar si es que el solo imperio de la ley mandata? Sí, ministro. Sí, por su intermedio, señor presidente. El pequeño detalle es que eso sería correcto si no se hubiese eliminado y seguridad pública en la versión original. Y dice solo interior. Y la verdad es que, debió haberse eliminado interior. Eso es nada más. Ya, ¿habría acuerdo para abrir indicaciones? Ya. ¿Habría unanimidad? Ya, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario. Lo hago bien, ¿no es cierto? Oye, Durana, lo hago bien, ¿ah? Gracias, presidente. Solo lo mío es hacer una consulta, porque entiendo que habiéndose acogido y tomado las propuestas de enmienda que hizo el Ejecutivo, quiero presumir que los senadores y asesores estudiaron desde el jueves el documento que envió la Secretaría y que todo el conjunto de enmiendas que propone la Secretaría estarían aprobadas. Maravilloso, me dice. Sí, presidente. Es para tranquilidad de... Estudiamos todo el fin de tranquilidad semana. Gracias, presidente. Bueno, despachado el proyecto. Yo, señor ministro, dos cosas. La primera, decirle, como hay medio de comunicación acá, que nosotros no actuamos por presiones. Este proyecto de ley municipal se ha hecho con mucha rigurosidad, dedicación, porque es un proyecto muy complejo, muy esperado, pero muy complejo. Entonces aquí no es que haya habido demoras, sino que aquí lo que ha habido un trabajo con estudio con todos los asesores, que yo quiero felicitarlos, agradecerle la presencia del ministro y decirle la acuciosidad, o aunque tuvimos algunas diferencias con la subsecretaria, este fue un trabajo, y sus asesores, un trabajo muy arduo, y quiero ofrecerle la palabra a usted, ministro. Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Ejecutivo, agradecer a vuestras señorías, a usted como, si me permite, como presidente accidental, al senador Durana, quien ha cumplido la labor durante este periodo. Es cierto que mantenemos diferencias sobre el contenido de algunas cosas, pero me parece que lo relevante es el despacho de este proyecto de ley, en el sentido que es un acuerdo razonable para abordar este aspecto. El Ejecutivo ha insistido en la necesidad, y lo vamos a seguir haciendo en la Comisión de Hacienda y también en el tercer trámite en la Cámara de Diputados, que es muy relevante para el país que este proyecto pueda ser despachado antes del término de esta legislatura, porque es una necesidad imperiosa, fundamentalmente gestión municipal. Así que nosotros simplemente estar agradecidos de vuestras señorías. Nada más, señor presidente. Subsecretaria. También sumarme a los agradecimientos de las senadoras y senadores, también al presidente y presidente accidental. Y solo agregar a lo que señalaba, o complementar más bien a lo que señalaba el ministro, la urgente necesidad que esto tiene y que tanto alcaldes, alcaldesas y en general del mundo municipal, este es un tema que se ha seguido con mucho detalle. Hay una gran necesidad, no solo respecto de regular esta materia de la seguridad municipal, una necesidad también de proteger a los funcionarios municipales que ejercen esta función, porque al regularla también los estamos protegiendo. Y lo más importante, el relevar el rol municipal en materia de seguridad, como lo es el de prevención del delito, que es una tarea que estaba en discusión y que creo que es muy importante que este proyecto lo ha relevado de esa manera suficientemente, y sobre todo estableciendo normas como la capacitación y otros, no solo de protección, sino que capacitación. Así que muchas gracias a todas y todos los senadores, también a la Secretaría, y que tuvimos un trabajo arduo, a los asesores también que estuvieron colaborando. Así que muchas gracias a todos y a todas, y seguimos en la tramitación de este proyecto tan importante. Muchas gracias. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, a la subsecretaria, a su equipo legislativo. Señalar la importancia que tiene la forma que se aprobó este proyecto de forma preventiva, para que la Secretaría de Prevención del Delito trabaje con los alcaldes. Sin embargo, hay un área en la que no logramos ponerla, y por eso, por su intermedio, señor presidente, al ministro presente en la sala, dado que va a conversar con Hacienda, es la protección con seguros.
Entendemos que esto es un costo, pero la única protección real y efectiva de gente que va a estar arriesgando su vida es esa. Entonces, por lo pronto los alcaldes querían rápido el proyecto. Bueno, los alcaldes pueden, o sea, no tienen que obligarse. Pero si podemos obligarlo por la ley, yo creo que las personas van a estar mucho más aseguradas, tranquilas, las familias también, y es algo que no podemos dejar de mencionar ahora. Gracias, presidente. Dicho. Ya. Bueno, ahora lo que corresponde es escuchar al Ejecutivo y después viene el de protección de... usted tiene un compromiso, ¿no es cierto? Ah, ya. El tercero. No, sí, esto va a ser rápido. Esto tiene que ser rápido y yo... Reasume el senador Durana. Bien, vamos a continuar entonces con el segundo punto de la tabla. Vamos a continuar con el segundo punto de la tabla. Saludando a la señora ministra de Agricultura, ministra señora Ignacia Fernández. Asesor legislativo, la señora ministra, señor Sergio Herrera. Del Servicio Agrícola Ganadero, el director nacional subrogante, don Oscar Camacho. Y la jefa de la edición jurídica, señora Andrea Collao. Es continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales. Boletín 16.777-07. La idea es que podamos evaluar si es que en 30 minutos, para luego dar paso al Sistema Nacional de Protección Ciudadana, pudiésemos llegar a los puntos de acuerdo que ya habíamos alcanzado entre los distintos asesores para poder votar este proyecto. Se ofrece la palabra, señor secretario de la Comisión. Gracias, señor presidente. Tal cual usted ha señalado, estamos en el trámite de despacho ya del proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales. En las últimas reuniones ya se habían despachado un conjunto de indicaciones, se habían aprobado las dos del Ejecutivo, las que se reformularon en un solo y único texto que fue aprobado por la Comisión. Enseguida, en ese texto se entendió incorporada la indicación del senador Piu y retiró otra. Quedaron pendientes un conjunto de otras indicaciones y se solicitó en su minuto al gobierno que propusiera algún texto que se concordara con los asesores de los parlamentarios y efectivamente en la última o penúltima sesión se hizo llegar un texto que debe estar en la carpeta de sus señorías y que tal vez haya sido analizado y que proponía recoger el tema de las multas, ¿no? A través de una proposición que era introducir enmiendas en el decreto ley 3.557, que establece disposiciones sobre protección agrícola. No sé, presidente, si usted estima que sea necesario que vuelva a leer íntegramente la propuesta. Le quiero ofrecer la palabra a la señora ministra para que ella nos pueda ilustrar. Senadora Bodanovich. Gracias. Antes que la ministra saludarlas, reiterarle los saludos al ministro Cordero. Presidente, en la última sesión hicimos un debate y yo planteé algunos temas que los hemos concentrado en una pequeña indicación que me gustaría leer y que el resto de los colegas pudiéramos presentar en conjunto, que tiene que ver con ciertas apreciaciones que se han ido recogiendo de lo que ha sido la discusión aquí.
Hasta el momento solo está regulado el ingreso por lugares habilitados donde el SAC realiza la inspección y en caso de infracción se cursa un acto de denuncia y citación, se decomisan y destruyen los productos. Saludo al director del SAC que no lo había visto, perdone. El problema, como sabemos, presidente, y usted mejor que nadie, porque es de región fronteriza, no se encuentran los controles de frontera, sino que en el ingreso por lugares no habilitados, ingreso ilegal, porque es imposible cubrir todos estos lugares. Por lo tanto, aquí queremos sancionar ciertas conductas que son hechos puros y simples que no revisten mayor complicación para tenerlos por acreditado como es el mero transporte. Se hace necesario también sancionar la tenencia, almacenaje y comercialización de estos productos, ya que el otro gran foco de estos temas se encuentra en las ferias libres como en establecimientos formales. El artículo 13 de la Ley Orgánica del SAC permite a los inspectores registrar vehículos y requerir y examinar la documentación que se relacione con las actividades sometidas a la fiscalización del servicio, tales como libros, facturas, guías de despacho, pudiendo solicitar de los fiscalizados las aclaraciones que sean necesarias para dar cumplimiento a su cometido. Lo que se pretende a través de esta indicación, señor presidente, es que al hacer esta inspección en vehículos en la carretera o en lugares como pasos no habilitados, la persona deba justificar su legítima tenencia o adquisición o contar con las debidas autorizaciones dependiendo del producto de que se trate, pudiendo ser boletas, facturas, certificados fitosanitarios, manifiesto de carga, documentos de internación u otros. Y en cuanto a los productos que se pretende fiscalizar, modificamos un poco la redacción para efecto de que no se evitar repetir animales y vegetales y lo estamos haciendo como una forma más genérica, que es productos de origen vegetal o animal que resultaren peligrosos para la seguridad agropecuaria y alimentaria del país, así como productos químicos y biológicos para uso en actividades agrícolas, productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario y productos para alimentación animal. Esa es la indicación, presidente, y además la multa en un rango de 10 a 1.000 UTM, que también es bastante cuantiosa según lo que hemos discutido en esta propia comisión. Gracias, presidente. Gracias, senador O'Donnell. Senador Moreira. Sí, muy corto y preciso. Yo creo que es muy atingente la indicación. Y yo, senadora Bodanovich, yo se la suscribo también. Y yo solo quisiera, a ver, senador Pío. Muchas gracias, presidente. Estamos de acuerdo. La redacción es adecuada y refleja también lo que hemos señalado anteriormente. Así que apoyamos y suscribimos. Gracias, senador Pío. Senadora Pascual. Sí, nosotros también revisamos esto, se hizo también a través, digamos, se escuchó también algunas iniciativas que nosotros teníamos y por lo tanto también estamos de acuerdo con la redacción que se trae aquí, por recoger las ideas del debate también de la comisión. Ok. Yo también la suscribo, solamente quiero hacer una consulta al SAC, porque en algún minuto teníamos la sanción con multa de 50.000. Entonces me dicen que la bajamos a 10, pero está de acuerdo a las normas y procedimientos del SAC de cómo se aplica. Si para la historia de la ley, me gustaría si nos pudiese comentar cómo funciona la metodología del cálculo de la multa, para tranquilidad, obviamente, de esta indicación que nos ha propuesto la senadora O'Donnell. Buenas tardes. Por su intermedio, senador, saludar a los senadores y senadoras presentes. Efectivamente, la ley del SAC 18.755, en su artículo 26, tiene un artículo de aplicación general para el procedimiento administrativo sancionatorio, en donde básicamente se divide la multa en la mitad superior y la mitad inferior, dependiendo de los efectos que produzca. Por ejemplo, en el artículo, o sea, en la letra A, el monto de la multa se ubica en su mitad superior cuando ésta tiene una consecuencia de propagar una enfermedad, por ejemplo, o se contaminare suelo, animales o productos vegetales, o se pusiera en peligro la población. Luego, la cuantía de la multa también en toda su extensión, si no hay un efecto determinado, y luego, si se tratara de infracciones que no implican la producción de un resultado determinado, también se aplicaría
a través de la sana crítica y considerando la gravedad de los daños, las providencias que se hubieran tomado para reducir los daños y los beneficios que el infractor hubiera obtenido de la infracción. En general, el artículo 26 es el que le da la base a cada director regional en cada proceso sancionatorio para aplicar la multa final. En esa línea, asesora jurídica, ¿no es cierto? Ya, la jefe de la edición. En esa línea, dado que este proyecto nace producto de la propagación que tienen estos productos, que al ingresar por zonas fronterizas han llegado hasta la zona centro y sur del país. En esa condición, porque aquí no estamos hablando de que estén ingresando, gracias a Dios, hasta ahora productos que estén provocando enfermedades o una situación que afecta a la salud pública, sino que básicamente lo que está afectando es al agricultor y al agricultor de esta zona fronteriza, desde donde están ingresando estos productos que luego llegan a la zona centro y sur del país. En esa metodología, ¿en qué rango queda? En la mitad superior, específicamente, dice el artículo 26, se pusiera en peligro la salud de la población o la sanidad animal o vegetal, o se ingresara ilegalmente al país animales, vegetales, productos o subproductos de ellos que puedan ser portadores de enfermedades o plagas para los animales o vegetales. Okay. Muchas gracias. Se le ofrece la palabra ahora sí a la señora ministra de Agricultura. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los senadores que hoy día nos acompañan. Nosotros, por cierto, estamos de acuerdo con la incorporación de esta nueva indicación porque el hecho de poder avanzar, como ya habíamos dicho, en asegurar un castigo efectivo y eficaz a quienes ingresen al país, no solo por pasos habilitados, sino que también por pasos no habilitados, con animales, verduras o productos que pongan en riesgo la integridad agropecuaria, es justamente lo que perseguimos en este proyecto. Estamos no solo conformes, sino que muy agradecidos, señor presidente, de que las indicaciones que habíamos presentado el 25 de septiembre hayan sido aprobadas en la sesión del 9 de octubre. Y por lo tanto creemos que de esta forma el proyecto seguiría avanzando de forma consistente con los acuerdos que hemos establecido y con la iniciativa que ha tomado el Ejecutivo también de trabajar de manera integral esta prioridad y esta preocupación puesta en la situación de la mosca de la fruta, reforzando acciones de vigilancia, controles de brotes temporales, pero también, como hemos dicho, necesitamos muy fuertemente poder avanzar en este sentido y creemos, como señalaba, que entre los tres temas sobre tipificación del delito de internación, el establecimiento de las agravantes, las facultades que ya se le habían dado al SAC para querellarse por delitos de internación y propagación, y ahora agregando lo que aquí se está discutiendo, efectivamente tenemos un proyecto y una iniciativa que nos permite abordar integralmente la situación. Bien, muchas gracias, señora ministra. Pongo en votación la indicación presentada. No sé si podríamos llamar a la senadora Bodanovich. Entendiendo que las indicaciones presentadas, por solo efecto de aprobar esta indicación, son rechazadas. Por lo tanto, ¿sí? Señor secretario. Señor secretario. Estaban entonces pendientes de votarse la indicación 2, la 3, 3A, la 4 había sido retirada, la 5 y la 5A, 6, 6A, 7 y 7A. De ahí para adelante son las indicaciones del Ejecutivo. Y esas son las que quedarían rechazadas de aprobarse esta indicación que fue presentada por sus señores, por los... Bien. Entonces, de acuerdo a lo... Senadora Pascual. No, presidente, solo para poder ayudar a la votación, yo retiraría todas las que me corresponden a autoría, que son la 3A, la 5A, la 6A y la 7A.
Muchas gracias, senadora. El senador Piu exactamente igual. Y por lo tanto, solicito, señor secretario, que se tome la votación. El señor presidente pone en votación la indicación que suscribieron todas sus señorías. Senadora Bodanovich, A favor. senadora Pascual, A favor. gracias. Senador Piu, A favor. senador Pereira A favor. y el señor presidente. A favor. Gracias. 5 votos a favor, ninguno en contra, quedaría entonces aprobada esa indicación. Bien, entonces, con la aprobación de esta indicación que ha sustituido las restantes indicaciones de los señores parlamentarios, se da por aprobado el proyecto y se despacha, teniendo que la Comisión de Agricultura se había abstenido de conocer este proyecto. Solamente la idea es enviarle una copia a la Comisión de Agricultura para que no nos saltemos ese proceso y nos vayamos directo, me imagino, a la Comisión de Constitución. Se aprueba el proyecto. Muchas gracias, señora ministra, señor director del SAC y a los equipos y asesores que estuvieron presentes en este importante proyecto y a las señoras y señores senadores. Nos vamos al tercer punto. Sí, presidente, ¿Ministra? presidente, ¿Algo que perdón, decir? sí, cortito lo mío. Yo le pediría que si pudiésemos prorrogar hasta 1:15 ¿podrá ser? Para sacar este otro proyecto, ¿le parece? Gracias. Se le ofrece la palabra a la señora ministra de Agricultura. Gracias, presidente. Solo volver a agradecer por la disposición que ha tenido esta comisión desde que yo asumí como ministra para ir avanzando con mucha celeridad en este proyecto, por la votación que tuvo lugar en Arica, donde lamentablemente no pude acompañarlos, pero agradezco también haber podido estar hoy día en el momento del despacho de este proyecto, porque como les decía, es un proyecto de suma importancia para el trabajo de la cartera en su conjunto y del SAC en particular. Y bueno, pues esperamos que avance con la misma celeridad en las próximas comisiones. Ahí estaremos haciendo lo que corresponda para que eso sea así y el proyecto pueda ser ley prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos al tercer punto de la tabla, que es iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica los cuerpos legales que indica. Boletín 17.879-25. Se saluda nuevamente al señor ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero, la coordinadora legislativa jurídica, señora Estefanía Walser, y obviamente también acompaña la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Carolina Leitao. Se le ofrece la palabra al señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente saludo a ustedes, a las senadoras y senadores que se encuentran presentes. Brevemente, antes de iniciar la presentación de este proyecto, creo que es conveniente hacer un contexto un poco más global. Hace poco más de 6 meses se instaló el Ministerio de Seguridad Pública y a las pocas semanas, vuestras señorías nos citaron... Voy a pedir que se cierre la puerta, por favor. Vuestras señorías nos citaron a esta comisión para ver los mecanismos que se estaban desarrollando de implementación. Existen varios de orden administrativo, pero creo que lo relevante es señalar lo siguiente. Lo primero, que se emitió el reglamento que regula el sistema de seguridad pública, donde se incorporaron temas de datos y la regulación del sistema de SICPOL, fundamentalmente. Ese reglamento fue tomado a razón en el mes de septiembre y eso ha permitido la segunda iniciativa del proceso de instalación, que es la instalación de SICPOL a partir del mes de octubre del presente año, Centro Integrado de Coordinación Policial, cuyo director en la actualidad es el general González y el subdirector es el prefecto Rebolledo. Enseguida, en tercer lugar, se constituyeron todos los consejos, incluyendo el de Seguridad Pública y el de Prevención del Delito, lo cual es relevante por un cuarto aspecto, y es que el presidente de la República ha dictado la semana pasada la Política Nacional de Seguridad Pública, que vuestra señoría, nosotros podemos venir a presentarla cuando ustedes lo estimen conveniente.
Y uno de los últimos mandatos, y ahí ya comienzo con la presentación de hoy, tiene que ver con el mandato que tenía la disposición transitoria de la ley 21.730 que creó el Ministerio de Seguridad Pública. Como vuestras señorías bien saben, durante la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública, particularmente durante la discusión en el Senado, esta es una iniciativa que nace de vuestras señorías y en esta Cámara, en la necesidad de abordar el sistema global de protección ciudadana para abordar asuntos de seguridad pública, ¿no? Y eso quedó regulado en el artículo 13 con un mandato obligatorio de despachar, remitir este proyecto de ley al Congreso dentro del plazo de 8 meses que había sido despachada la ley, cosa que se cumplió el 5 de octubre y que vuestras señorías hoy día están sometiendo a su conocimiento. Fundamentalmente, creo que es conveniente no olvidar los propósitos para los cuales está diseñado este proyecto de ley y que se discutió durante la tramitación del Ministerio de Seguridad y que el proyecto de ley que está sometido a vuestro conocimiento tiene por finalidad concretizar, ¿no? Que tiene que ver con gestionar alertas y coordinar respuestas estatales ante riesgos y amenazas que no son de catástrofe, porque en el caso de catástrofes el sistema institucional tiene un mecanismo en la actualidad. La primera tiene que ver con optimización de tiempos de respuesta, ya vamos a ir al tema de los diagnósticos. La segunda, la coordinación institucional en base a flujos de información unificado para darle eficacia y eficiencia al sistema. Y por último, un mecanismo que permita en ese contexto tener gestión descentralizada de incidentes, fundamentalmente mirado desde el punto de vista de los despliegues operativos. Esto descansa en un diagnóstico relativamente compartido, pero creo que es conveniente tener presente porque el Ejecutivo ha insistido sobre este punto para el diseño del proyecto que está sometido a vuestro conocimiento. Hoy día esencialmente lo que nosotros tenemos es un mecanismo para actuar en emergencia que está fragmentado y que genera muchas ineficacias institucionales. La primera, que tiene fragmentación de canales. Esa fragmentación de canales nos llevan, por ejemplo, a que hoy día nosotros tengamos más de 100 números telefónicos para reportar emergencia. No es posible gestionar un mecanismo con actuación oportuna e inmediata bajo esas características. Y la segunda, que tiene que ver con asimetrías de información, evidentemente es la distinción entre cómo se proveen esos mecanismos y, en segundo lugar, los canales internos. Por eso, el efecto que produce eso, entre otras cosas por la inexistencia de interoperabilidad, ¿no?, es que esa asimetría genera consecuencias muy negativas para la actuación en materia de protección ciudadana, en temas de oportunidad, pero también de gestión de recursos y flujos de información, ¿no? Eso tiene que ver con algunas cuestiones que yo creo que son claves tener presentes. La primera, la falta de interoperabilidad de los sistemas de gestión de datos en instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Servicio de Atención de Urgencia. Muchas de estas gestiones descansan fundamentalmente en gestión de carácter manual, ¿no? O en coordinaciones que están vinculadas a gestión telefónica entre algunas instituciones. Y lo que hay entonces es que no hay una dimensión más global, salvo en algunos episodios más específicos en el fondo, ¿no? El ejemplo clásico de esto sería cómo funciona CENCO cuando hay incidentes de orden público relevante y entonces físicamente se disponen determinado tipo de instituciones en ese lugar. Además hay imposibilidad de geolocalización y esto afecta severamente en las respuestas a los llamados de emergencia, ¿no? Los ejemplos abundan en ese sentido y además de esto no tenemos un modelo de gobernanza, entendiendo por un mecanismo que articule y le permita dar capacidades de intervención a las distintas instituciones, entendiendo por estas no solo las públicas, sino que también aquellas privadas que puedan generar beneficios en este sentido. De ahí, por lo tanto, que el sistema de protección ciudadana que contempla este proyecto de ley descansa en algunos criterios que yo creo que son muy relevantes tener presente. El primero, la existencia de un ecosistema único y coordinado. Esto de ecosistema único y coordinado es buscar mecanismos de integración para que el Estado tenga sistemas articulados de reacción y no mecanismos aislados en el fondo, ¿no? El problema de los mecanismos aislados no solo que son ineficaces desde el punto de vista de la reacción, sino que además desde el punto de vista de la gestión de los fondos públicos son completamente ineficientes. Y además se basa en un modelo de aprovechar las infraestructuras que se encuentran por parte del Estado para poder llevar a mecanismos de
implementación progresiva. Y lo segundo tiene que ver con gestión continua en el caso de las alertas, en el fondo. De nuevo, insistir que el proyecto descansa en un mecanismo de gestión de alertas y emergencias para seguridad pública, ¿no? No en catástrofes, porque eso es un modelo que el sistema institucional chileno ya ha resuelto por otra vía. Y por último, ese mecanismo de gestión continua en alertas lo que busca es reacción inmediata y localizado en la Subsecretaría de Prevención del Delito, esencialmente porque es el lugar donde hoy día existe la principal gestión de inteligencia de datos y de plataformas al interior del Ministerio de Seguridad Pública. Y eso le corresponde a la administración del sistema y al rol del Ministerio en la provisión de la gestión integrada del mecanismo. Recuerden que en esta parte el proyecto del Sistema Nacional de Protección Ciudadana sigue el criterio que vuestras señorías han aprobado en este Congreso para ver cómo se gestiona integradamente el sistema de seguridad pública. Lo relevante es cómo integramos partes, no cómo generamos partes nuevas en el fondo, ¿no? Para hacer el mecanismo más eficiente. Lo mismo para los comités nacionales y regionales que están vinculados a los mecanismos de reacción y, por último, al trabajo técnico y operativo por parte de la subsecretaría. Desde el punto de vista de quienes integran, al menos en 3 niveles. El primero tiene que ver con las policías, es decir, las fuerzas de orden y seguridad, Carabineros, la Policía de Investigaciones. En segundo lugar, los servicios de atención médica de urgencia, el SAMU, y también el Cuerpo de Bomberos de Chile. Cada uno de estas instituciones, probablemente las 2 primeras tengan mecanismos regulatorios de institucionalidad pública, el último tiene esta regulación mixta que requiere de cierta integración, pero lo que sí permite es demostrar que uno puede seguir escalando el sistema a actores u organismos que son públicos, pero que también son privados y que son claves para el mecanismo de gestión del sistema de protección ciudadana. Todo eso mediante sistemas gestionados por el Ministerio de Seguridad Pública. Y desde el punto de vista de la coordinación, el Comité Nacional de Protección Ciudadana, con las institucionalidades que ustedes tienen ahí, y los comités regionales, que yo probablemente volvería sobre eso en la discusión más de detalle, pero sí me quiero detener en específico en los componentes del sistema, porque para que tenga una lógica de coherencia de función, organización y recursos, que es lo que subyace en la discusión del Sistema Nacional de Protección Ciudadana, hay que hacer la distinción entre los instrumentos operativos, los sistemas de información, los centros operativos propiamente tal, y el propósito final de un número operativo unificado en los términos que tenemos. En lo primero, que tiene que ver con las herramientas operativas y los estándares, lo que pareciera fundamental es tratar de tener un mecanismo estandarizado para el funcionamiento del mismo, ¿no? Esa es la línea que sigue, por favor, ¿no? En términos de gestionar, y para gestionar requiere del funcionamiento de una plataforma única que le dé sustento y que por lo tanto esté asociada también al Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? El Ministerio de Seguridad Pública ha ido desarrollando una cierta capacidad con ese propósito en otras áreas, por ejemplo, lo que está pasando en seguridad privada, y entonces es conveniente también depositar esa figura en esa misma lógica. Además de los centros operativos de protección ciudadana que tienen distintos niveles, nacionales, regionales, locales o provinciales, dependiendo de las escalas y de las circunstancias de las cuales estemos hablando. Existen una serie de cuestiones sobre ese punto, yo creo que son convenientes de discutir durante la tramitación del proyecto y, por ejemplo, vuelve a aparecer como un rol relevante el de los municipios en ese contexto, ¿no? En torno a los instrumentos operativos y de coordinación, esos instrumentos lo que buscan es fundamentalmente estandarizar procedimientos para la actuación en el contexto de incidentes, y a ello están asociados los protocolos de coordinación operativa e interinstitucional. Y además de eso, en este tema de cómo evaluamos su desempeño, un criterio que además se ha establecido en otros proyectos de cómo evaluamos desempeño, esos desempeños tienen que estar asociados a estándares de servicio y calidad, que tienen que ver con indicadores de tiempo, con indicadores de despacho y de incidencias, ¿no? En el fondo, ¿no? Existen algunas otras modificaciones que es necesario incorporar para que el sistema funcione adecuadamente. Una de ellas es la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, que permite, por un lado, abordar los temas de geolocalización, fundamentalmente para la gestión de incidentes,
Y en segundo lugar, realizar esas modificaciones con la finalidad de que las concesionarias de telecomunicaciones tengan la obligación de mantener grabaciones durante un periodo de tiempo determinado para el registro de esas comunicaciones y de esos incidentes, en el fondo. Y también la existencia de un número operativo unificado que permita esencialmente gestionar, ¿no?, la comunicación como incidente. Yo creo que en este punto el proyecto pone mucho énfasis, el Ejecutivo ha puesto mucho énfasis de que el número operativo unificado es el resultado de la implementación del sistema. No es el punto de partida, sino que lo que necesitamos es estandarizar los niveles de funcionamiento para que esto pueda llevar a cabo. Y eso supone que hay determinados hitos regulatorios que están asociados a la puesta en marcha. La primera, que es la generación de los reglamentos y los protocolos interinstitucionales. En segundo lugar, la armonización de los instrumentos operativos, que como ustedes ya lo saben por la discusión previa que sirvió de fundamento a esta norma en el Ministerio de Seguridad, pero también como está justificado por parte del Ejecutivo, es indispensable poder llevar a cabo. Enseguida, dar inicio a actividades del piloto respecto del cual al centro operativo, para luego escalar, respecto del cual el propio informe financiero identifica separadamente, ¿no? Y por último, dar sostenibilidad a las reglas. Yo en este punto quiero decir y explicar por qué hay una norma específica para bomberos de Chile, a diferencia de los otros dos niveles, que son policía y en el caso del SAMU, es fundamentalmente primero por el modelo de gobernanza que tiene bomberos y en segundo lugar porque implica mover una institucionalidad que tiene ciertas características a un mecanismo integrado y que va a depender en buena parte de las evaluaciones técnicas que se tengan con ese fin. Ese es el propósito o las ideas centrales que se encuentran detrás del proyecto sometido a conocimiento de vuestra señoría y que forma parte de los compromisos adquiridos entre este Senado y el Ejecutivo durante la tramitación del proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública. Nada más, señor presidente, quedamos disponibles para sus consultas y sus preguntas. Gracias, presidente. Senador Durana. Señor presidente accidental, independiente de las consultas que podamos tener No tiene para qué decir los accidental. señor presidente, señores senadores, yo quisiera ver la posibilidad de poderlo votar en general para que luego iniciemos la discusión en particular y solo preguntarle al Ejecutivo un proyecto tan importante como este, ¿por qué no tiene urgencia? Sí, presidente. Señor presidente, por su intermedio. Como estaba pendiente el despacho del proyecto de seguridad municipal, no quisimos ser imprudentes con la urgencia, pero dado que se ha despachado, nosotros vamos presentar la urgencia respectiva y mucho más entusiastas si se aprueba en general el día de hoy. Yo le tengo tres preguntitas, señor ministro o subsecretaria. El proyecto menciona la incorporación eventual de privados. ¿Quiénes podrían ser esos privados? ¿Cómo podrían integrarse al sistema? La segunda pregunta, ¿de qué depende proceder penalmente contra estos números inoficiosos? Porque el daño a la velocidad de reacción de bomberos, SAMU y policía es evidente. ¿Este número unificado es para coordinación de los organismos públicos o es un número para que el público llame y que desde ese número deriven al organismo respectivo? Yo le voy a ofrecer la palabra a los demás para que todos hagan sus preguntas y después el ministro o la subsecretaria pueden responder. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, me gustó mucho que el señor ministro señalara que este no es el proyecto del número único, porque no sacamos nada con tener un número si finalmente no va a reaccionar el sistema. ¿Qué es lo más destacable? Es que este sistema mide tiempos, pero para medir tiempo necesita saber quiénes están disponibles y por eso la georreferenciación que señaló es fundamental. Se necesitan de comunicaciones digitales estandarizadas. En los sistemas de emergencia en el mundo, si algo los caracterizan, es que todos usan sirenas. Está la sirena de carabineros, está la sirena de la ambulancia, está la sirena de los bomberos. Y son vehículos de emergencia, tienen un trato distinto y tienen que circular de forma expedita. Y eso significa incluso poder coordinar semáforos, cortes, lo que sea necesario. Este es el proyecto, yo diría,
más consolidador del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Así lo dice el proyecto, de responsabilidad del Ministro de Seguridad Pública, porque integra todas las áreas e integra dos palabras que tiene el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad Pública. La interinstitucionalidad, o sea, cómo trabajar con todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y la interoperabilidad, que este sistema se basa en datos. Aquí no hay gestión documental. Lo que hay es igual que el listado de los aviones en los aeropuertos, que se va viendo, el de los buses en un terminal de buses, se va viendo quién se está despachando, dónde están, qué es lo que está ocurriendo. La respuesta es ante algo que ha ocurrido que es grave, y por eso están todos esos números que se podrían fusionar, pero lo que viene después, y aquí esta es la parte conceptual, es si es delitos asociados, la flagrancia. Entonces hay que tener muy claro lo que es prevención, que es lo que ocurre antes, y lo que ocurre después, la flagrancia, y por eso se está incluso aumentando a 24 horas. Porque tenemos 24 horas para encontrar los vehículos antes que se vayan a Bolivia, 24 horas para todo, y ahí se coordinan los elementos. ¿Esto para qué? Para que ojalá entendamos que esto está más en el ministerio, dentro del ministerio, en énfasis en la Subsecretaría de Seguridad Pública, por ese tema de flagrancia. Entonces, tenemos que mirarlo con esa óptica. Está también el tema de las comunicaciones. Las comunicaciones entre las personas no van a ser con este número único, van a ser a través de equipos de comunicación y datos. Hoy las frecuencias de comunicaciones, y tenemos que evaluarlo bien, permiten que existan sistemas estandarizados. Al menos hay dos. El estándar norteamericano, el proyecto 25, P25, que tiene 6 proveedores, no solo uno, es un estándar que ocupa Estados Unidos con muchos proveedores, y el estándar TETRA, que es el estándar europeo. Habrá que definir cuál es el estándar que vamos a ocupar, el que sea más efectivo, más barato, más interdependiente. Y es un tema de Estado. ¿Por qué? Porque hasta el minuto cada institución decidió lo que había. Bueno, este es un tema entonces a definir y resolver. Esto va a permitir tener respuestas en regiones y en provincias cuando las regiones son muy grandes y son muy complejas, especialmente las conurbaciones. Entonces la óptica con que hay que mirarla es el tema de la conurbación, porque ahí es donde se conectan las comunas aledañas, los medios, y esa es la ventaja. Aquí podemos sacarle mucho más a un sistema. Tal como está el proyecto, tiene obviamente observaciones que se van a mejorar, interesante escuchar a los expertos, pero con estos elementos, o sea, ¿qué queremos? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo vamos a medir los resultados? Yo me siento bastante conforme porque refleja lo que en su minuto, señor presidente, quisimos hacer, y yo me quiero ir a la fecha, 13 de abril del 2022. El 13 de abril del 2022 ingresamos una moción, los senadores, junto con el senador Osandón, para un sistema nacional de protección ciudadana, con un documento que se elaboró entonces. Obviamente lo declararon inadmisible. Pero esto es algo necesario, urgente. Yo creo que esto, para que quede en la historia de la ley, considerar los esfuerzos que se han hecho y reconocer en el Ejecutivo el cumplimiento, el compromiso político de sacar adelante. Esto, señor presidente, se logró en la mixta. Y ese acuerdo en la mixta fue muy potente porque permitió dar las confianzas necesarias para avanzar en un tema en que no tenemos diferencia. Queremos sacar un sistema efectivo, que el Estado funcione completo, que se integre con los privados, porque aquí están las ambulancias públicas y las privadas. O sea, aquí esto, cuando se preguntaba quiénes pueden ser terceros, bueno, el caso en salud, las ambulancias privadas que van a estar disponibles también, porque en ley de urgencia hay que atender. No podemos no hacerlo. Eso, presidente, yo también me sumo a la moción de votar en general hoy para entrar ya a ver en detalle después. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a los senadores. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Bueno, agradecer al Ejecutivo la presentación del proyecto, que podamos iniciar la discusión hoy día con presencia del ministro, la subsecretaria y sus equipos, a quienes saludo, ¿no? Sí, plantear que en general, y no en relación solo a este proyecto, presidente, creo que aquí como parte del diagnóstico se señala la falta de, y esto lo hemos visto en la ley de inteligencia, lo hemos visto en otros proyectos de ley, la falta de interoperabilidad de los sistemas de gestión. Y finalmente, cuando se invirtió tantos recursos y energía en un proyecto que me atrevo a calificar de fracasado, como es el BUD, donde nunca más se supo de aquello, qué pasó con el Banco Unificado de Datos, cuál es la utilidad, quién lo administra, para qué, si sirve o no sirve, creo que
esto hace ilusión a lo mejor a la ciudadanía y a nosotros mismos, y me asusta de que estemos ofreciendo tal vez algo que finalmente resulte poco eficiente, porque lo que esperaría la gente, y entiendo que este no es el número único, pero lo que esperaría la gente es que tengamos un número único, y que sobre todo cuando uno llama, le contesten. Entonces, y eso no pasa por un proyecto de ley y no pasa por este proyecto de ley. Yo felicito esto, no estoy en contra, al contrario, creo que es una buena iniciativa, pero sí que estamos muy atrasados respecto a lo que se requiere hoy día con la tecnología, como hemos visto en ciertos delitos, cuando se ha podido perseguir, por ejemplo, la comisión de ciertos hechos a través del tema de las reconocimientos, ¿no? y de los posicionamientos, georreferenciaciones. Entonces, no sé, siento que estamos muy atrasados en esta discusión, y lo otro que revisando el informe financiero de este proyecto, veo nuevamente centrado el gasto de esto y de la inversión que deberá representar para el Estado de Chile, principalmente en personal. Y no veo en una plataforma, está contemplado, pero veo más gastos en personal, cuando en circunstancias de que tal vez debiéramos pensar en una reestructuración donde juntemos al personal de ciertas instituciones, pero que la inversión más profunda y fundamental de esto estuviera en tecnología, y que pudiéramos avanzar hacia ese número único, cualquiera que sea aquel, que es lo que la gente quisiera. Si hoy día tenemos la problemática, y lo hemos visto, sobre todo en áreas rurales, de que se llama a Carabineros y Carabineros no concurre, a veces incluso por falta de señal tecnológica, no hay comunicación por celular. Entonces, creo que es una discusión que vamos a tener que dar en el marco de este proyecto con bastante detalle. Y para eso, y con esto termino, presidente, si nosotros votamos en general, no vamos a escuchar, no vamos a tener la posibilidad de escuchar las opiniones de las distintas instituciones que están involucradas, y eso me preocupa. Creo que tenemos que legislar con celeridad, pero eso no significa que podamos legislar solos. Hay que legislar escuchando a las instituciones, escuchar a las juntas de vecinos, escuchar tal vez algún delegado presidencial que nos pueda, o a los seremis de seguridad, que nos puedan dar su visión también territorial, porque si legislamos solo con el papel, me parece que corremos el peligro de quedarnos totalmente desfasados de lo que son las realidades territoriales y también las exigencias ciudadanas. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a senador, y después contesta el ministro y votamos, o si no yo le voy a contestar a la senadora Bodanovich. Sí, gracias, presidente. Yo, primero que nada quiero saludar el ingreso de esta iniciativa. Pero quiero plantear dos cosas. Uno, la primera es una consulta al Ejecutivo, al ministro, por su intermedio, presidente, en relación a el presupuesto. Y la otra es en relación a la solicitud de votación. Yo no tengo ningún problema en avanzar en la idea de legislar de este proyecto de ley, quiero decirlo, pero no fuimos convocados a votarlo. No tenemos autorización para tramitarlo en general y particular por parte de la sala. Entonces, solo para que lo despejemos, yo no tengo ningún problema, pero entonces pedimos de inmediato hoy día en la sala la autorización para votarlo en general y particular, cosa de poder seguir haciendo las audiencias como corresponde, porque si no, nosotros mismos por hacerlo mejor podemos terminar entorpeciendo la tramitación, nada más que por eso. Y mi consulta es la siguiente. Yo difiero un poco de lo que acaba de expresar la senadora Bodanovich, puesto que yo estoy mirando también el informe financiero. Es cierto que hay un recurso en personal, es un recurso en personal que equivale en régimen a 51 personas apenas, tanto en el piloto como en el sistema de Información Nacional de Protección, y la mayoría de los recursos se van o sea, no la mayoría de los recursos, perdón. Hay un recurso que se va a la plataforma. Lo que sí yo quiero preguntarle al ministro, porque me parece extraño, es que la plataforma aparece recién generándose a partir del segundo año de aprobado el proyecto de ley. Si acaso eso hay alguna posibilidad, yo me figuro que efectivamente
hay personal, digamos, sobre todo el que tiene que ver con la coordinación de instituciones tan diversas como son las policías, como es el SAMU, como es los bomberos, y también incluso los municipios, que tenga que haber, digamos, un personal que esté dedicado exclusivamente a aquello y no que sean las propias personas que ya trabajan en esas instituciones que estén además preocupados de coordinarse en toda esta materia. Entonces tiene que haber algo que pueda ayudar desde el exterior. Pero ¿por qué la plataforma del Sistema de Información Nacional efectivamente partiría el año 2 si eso es, y la mayor cantidad de recursos precisamente viene a partir del año 3 en adelante, digamos, para poder quedar ya con un presupuesto en régimen? Entonces sí es posible tener eso también en cuenta como para adelantar ciertos procesos y poder generar algún ámbito de trabajo en esa materia. Eso, presidente. Senador Durana y después senador Piu, y yo voy a pedir que a las 12 en punto, a las 14 horas terminamos. Entonces hagamos las últimas intervenciones de los dos senadores para que pueda contestar el ministro, y yo ahí voy a hacer una última proposición. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Solamente quería recordar que este es un proyecto que está comprometido desde la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Ministerio en el que participamos casi todos los que estamos aquí en esta comisión, y por eso fue presentado con fecha 5 de octubre del presente año, porque estaba contemplado que dentro del plazo de 8 meses contados desde la publicación de la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública, se ingresara por mensaje una iniciativa legal para regular el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Y ese es el compromiso que es el que hoy día se está poniendo en conocimiento, y como estaba dentro de una materia en la cual aprobó, llevó adelante y sacó esta Comisión de Seguridad, por eso obviamente nosotros consideramos que votarlo en general es una señal pública del interés que obviamente tiene esta comisión para seguir adelante, independiente de que tengamos que escuchar, obviamente, a todas las instancias, ya sea en fase de indicaciones o en cada una de las acciones que vayamos desarrollando. Pero ese fue el sentido y la oportunidad en la cual se estableció el ingreso de este importante proyecto. Gracias, presidente. Senador Piu. Gracias, presidente. Por su intermedio, entonces, al ministro, el proyecto considera los flujos, el piloto, que es lo que se tiene que partir haciendo lo antes posible, recién en el año 2. No define cuál es la región. Yo quiero recordar a esta comisión, sesionamos en Arica, Parinacota, el gobierno regional está comprometido, es la región quizás más adecuada para modelar por lo que significa la frontera, por lo que significa los delitos, la flagrancia de delito, como por ejemplo el robo de vehículos, que incluso hay un país que después los incorpora al patrimonio propio. Entonces, dos cosas concretas que estamos discutiendo la ley de presupuesto, hacer un cambio de flujo, de tal manera poner el piloto primero en Arica, Parinacota y buscar recursos con el gobierno regional. Y lo segundo es básicamente optimizar en una región que por su tamaño y por sus características da las mejores condiciones. Si fuera posible escuchar del ministro la respuesta. Gracias, presidente. Vamos a ofrecer la palabra al ministro. Unos 6-7 minutos por ahí, y después voy a hacer una proposición a la comisión. Señor presidente, por su intermedio, tal como se ha indicado, el Ejecutivo está dando un cumplimiento al compromiso que se pactó con vuestra señoría durante la tramitación del Ministerio de Seguridad, y ese mandato es imperativo además para el funcionamiento del Ministerio. Voy a responder brevemente sobre el tema de la incorporación de los privados. El proyecto de ley contempla la regla del artículo 18, que establece el Registro Nacional de Entidades Privadas. Aquí se ha ejemplificado por el senador Piu, por su intermedio, señor presidente, en el ejemplo de urgencias y la gestión de ambulancias por parte de entidades privadas, ¿no? El sistema de salud nuestro funciona sobre ese mecanismo y, en consecuencia, es un ejemplo que es muy patente en ese sentido. Desde el punto de vista de cómo se fortalece penalmente, hay una regla que es la del artículo 17, que es la que regula el Registro Nacional de Llamados Inoficiosos, en cuya referencia se hace un reenvío al artículo 268 bis del Código Penal,
O sea, el llamado inoficioso reenvía a la comisión de ese delito, que es el caso del artículo 268 bis, es el que tiene falsa alarma de incendio u otro tipo de emergencia, porque el presupuesto central de esa regla descansa en impedir el funcionamiento adecuado de los servicios de urgencia. Por su intermedio, señor presidente, esto a propósito de sus preguntas, señor presidente. Por su intermedio, señor presidente, al senador Piu, él lleva la razón en varios de los aspectos a los cuales está asociado. Hay algunos que tienen que ver, como por ejemplo, con los criterios de estandarización. Y yo ahí quisiera ejemplificar y responder inmediatamente, por su intermedio, señor presidente, a la senadora Pascual. En el caso de la razón por la cual está la plataforma en el año 2, uno puede hacer una discusión nuevamente sobre este punto, es que el gran esfuerzo inicial es la estandarización de protocolos interinstitucionales. De hecho, uno de los elementos sobre los cuales descansa este proyecto es las asimetrías de información y la fragmentación en la cual tenemos. Sin perjuicio de lo que discutamos durante la tramitación de ese proyecto, ese es un aspecto que es bien relevante. Lo estoy explicando así para entender por qué el segundo año, uno podría cambiarlo, pero para nosotros es muy relevante la estandarización en el primer año. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a propósito de lo que plantea la senadora Bodanovich, a mí me gustaría hacer una distinción en esto. El Congreso ha venido probando varias disposiciones legales donde ha insistido en la interoperabilidad, algunas con éxito y otras sin éxito. Algunas con dificultades. Quiero decir que la expresión del funcionamiento de interoperabilidad como tal es uno de los grandes elementos de gobierno digital, por ejemplo, de lo cual nos hemos tomado. Pero en la creación del Ministerio de Seguridad Pública hay dos mandatos que son muy específicos, que es interinstitucionalidad, efectivamente, como ha señalado usted, señor, por su intermedio, señor presidente, y interoperabilidad. Y sobre ese punto, señor presidente, por su intermedio, así como nosotros hemos ofrecido venir a explicar la política nacional de seguridad pública que suscribió el presidente, quizás sería conveniente que vuestras señorías, dado que han dado seguimiento a la instalación del ministerio, también les pudiésemos contar qué estamos haciendo en gestión de datos. El problema central que tenemos en seguridad es que tenemos muchas instituciones con muchos datos distintos y lo que está trabajando el Ministerio de Seguridad es en un modelo de gestión federada de datos para darle cumplimiento a la idea de interoperabilidad. ¿Y por qué lo digo, señor presidente, por su intermedio al senador Bodanovich? Porque el BUD tiene que ver en parte con una institución que costó mucho crearla, pero una vez que se crea, cada institución luego sigue administrando sus datos separadamente. Esa es la razón fundamental por la cual tiene estos problemas. Entonces, por eso yo volvería sobre un punto. Las leyes aprobadas en el último tiempo en este Congreso, en los aspectos vinculados a seguridad, depende del éxito en la interoperabilidad. O sea, no hay otra alternativa sino llevarlo a cabo, y por eso sería para nosotros conveniente también exponerles a ustedes lo que estamos haciendo en Federación de Datos para que ustedes tengan el panorama más global. Creo que de esa manera he podido hacer brevemente cargo de cada una de las preguntas que me han formulado. Gracias, subsecretario. Gracias, ministro, perdón. Bueno, yo quería proponer lo siguiente. Si yo entiendo, me parece muy razonable que escuchemos. A ver, yo propongo lo siguiente, que el próximo martes, porque el lunes no podemos hacer sesión porque van a sesionar en el Maule, entonces lo que yo propongo es que el próximo martes de la próxima semana invitemos en primer lugar a la Junta Nacional de Bomberos, invitemos a la PDI, a Carabineros y al Ministerio de Salud por lo de SAMU. Y en la sesión subsiguiente invitamos a las organizaciones, juntas de vecinos, la que estimen conveniente. Entonces yo les pediría que le hagan llegar la lista de personas que ustedes encuentran que deberíamos invitar. Y si las condiciones, dejémoslo, si las condiciones lo permiten, votar ese día martes, no este martes, sino que el lunes subsiguiente. Sí, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Dado que estamos en presupuesto y tenemos que tener cierta certeza, como por ejemplo los flujos, cómo ponerlos, yo creo que es mejor escuchar a las entidades del Estado y aquellos colaboradores del Estado primero y votar. Así nos permitiría ya tener más peso para ajustar presupuesto. Específicamente lo que queremos que es que se haga un desarrollo de prototipos rápido. Ese es el concepto que hay detrás. Antes que empezar a estandarizar todo hay que ir probando y es mejor hacer una especificación, se contrata un piloto y así van a salir las dos cosas al mismo tiempo, porque si no trabajamos en paralelo esto va a ser eterno. Entonces sería ideal escuchar a las instituciones, verificar la factibilidad del desarrollo de prototipos rápido y ponerlo en votación el próximo martes. Pero antes, ya una vez votado en general, dejar una sesión
antes de seguir antes de presentar indicaciones, de invitar a todas estas organizaciones que puedan estar interesados. ¿Sí? Yo no veo ningún inconveniente. ¿Habría acuerdo? Senador Durana. A mí solo me preocupa que usted lleva muchos más años que yo, por lo tanto usted se lo sabe de memoria. Pero soy menor que usted. Pero usted sabe que la comisión mixta es la que resuelve finalmente mucho del presupuesto año 2026. Y esto se ve entre mañana, martes, miércoles y jueves. Quizás esa es la certeza de la cual habla el senador Piu. Este es un proyecto que sí o sí se va a aprobar. Yo creo que no hay nadie que esté en contra. Y si hablamos de certeza, ojalá la certeza la pudiésemos tener ahora que va a comenzar a funcionar la Comisión Mixta de Presupuesto. Y que además tiene un informe financiero, que es un punto base, es un punto de partida. Nadie discute que este proyecto va a contar con toda la participación de los entes públicos y también privados. Pero yo creo que si vamos a hablar de la importancia que tiene el presupuesto para el próximo año, yo de verdad insisto en la posibilidad que sea sometida a consideración de esta comisión, de que al menos lo aprobemos en general hoy día. A mí lo que me preocupa, senador Durana, es que después se quejen las organizaciones que nosotros no los tomamos en cuenta. Entonces, por mucho que queramos votar en general, antes de lo de particular, ahora, señales hemos dado hartas, usted ha dado muchas señales, muchos proyectos de ley que tienen mucha vinculación con Arica, usted ha sido un gran líder en esos proyectos, entonces yo me guardaría para... Veamos si el próximo martes de la próxima semana, eso decidámoslo, podemos votar en general ese día. Pero tenemos que escuchar a todas las organizaciones. Senadora Pascual. Pero podemos pedir en paralelo además la autorización. Hay que escuchar la voz del pueblo. Presidente, escuche también a este pueblo, esta parte que está aquí, digamos. ¿Es posible que podamos pedir al mismo tiempo y en paralelo hoy día en la sala la autorización de tramitar en general y particular, cosa que así podemos hacerlo más rápido? El senador Durana se encarga de eso. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión y agradeciendo a los asesores, a la Secretaría, al ministro y a la subsecretaria, se levanta la sesión.